regulaciones es, obviamente, como estas emisiones empiezan a verse incorporadas dentro de sus propios compromisos, empiezan a establecer ciertos requerimientos en frontera, en las cuales le empiezan a solicitar a los productos importados los mismos requerimientos que les piden a sus propias producciones domésticas. Y es acá en donde nosotros, como país agroexportador, tenemos que empezar a tomar en consideración que tenemos estos requerimientos ambientales que tenemos que empezar a implementar para, digamos, no encontrarnos luego con una barrera de acceso al mercado. Seguimos a la próxima, Nati. Sabine les explicaba recién el tema de los compromisos nacionales. El Acuerdo de París, firmado en 2015, que les comentaba recién, lo que busca es esto justamente, que los países, los países desarrollados de manera obligatoria tengan que empezar a establecer compromisos en cuanto a cómo van a estar trabajando y van a estar reduciendo las emisiones. A los países en vías de desarrollo se les da, podemos decir caseramente, un changüí. Tenemos un trabajo, unos años para ver cómo nos ponemos a tiro y cómo empezamos a reducir. No obstante esto, lo que vimos es cuántos países, podemos ver acá cuántos países han firmado la conversión, cuántos en realidad ya estamos y cuántos estamos ya teniendo firmados en el Acuerdo de París. Lo importante acá es cuántos países han puesto ya sus NDC, se llaman, son las compromisos nacionales, las comunicaciones de compromiso nacional, y cuántos ya tienen una actualización de esos documentos. Estamos viendo ya casi que es un poquito menos de la mitad, ¿sí? Acá lo que es el Acuerdo de París establece una meta necesaria de alcanzar una reducción de la temperatura media global, ¿sí?, a niveles preindustriales por debajo de, digamos, los 2 grados o el 1,5 grados Celsius. Entonces, de esa manera, todas esas contribuciones empiezan a contabilizarse para ver si estamos cerca de esa meta que se ha propuesto a nivel mundial. En ese sentido, todos los países empiezan a generar sus propios procesos de descarbonización. El quien es líder en la materia, en lo que es la regulación ambiental, es ciertamente la Unión Europea, que el año pasado ha lanzado su compromiso 2050 como convertirse en el primer continente carbono neutral, ¿sí? Esto obviamente es cierto, un precedente muy alto, y ha establecido específicamente para lo que es agroindustria una estrategia que se llama el Farm to Fork. Este Farm to Fork, que significa desde, digamos, desde el campo hasta la mesa, o si se quiere hasta el consumidor, lo que busca son etiquetados ambientales por producto. De la misma manera que nosotros nos encontramos con un etiquetado nutricional frontal en los productos, ¿sí?, o un etiquetado de composición, ¿sí?, por ejemplo en el caso de los textiles, que esto se ve acompañado de un etiquetado de ecoeficiencia, ¿sí? En ese sentido es que, además de un montón de otras cuestiones que incluyen esta estrategia desde lo que es el Farm to Fork, incluye lo que es el etiquetado ambiental. Y es en esto que nosotros tenemos que empezar a observar, sobre todo pensando en consumidores centennials, si se quiere, millennials, si se quiere, mucho más informados de lo que es el contexto del cambio climático. Por otra parte, Estados Unidos, ustedes saben que dentro de la administración anterior se había salido, o sea, justo cuando termina esta administración se sale del Acuerdo de París. John Biden hace reingresar a Estados Unidos al compromiso del Acuerdo de París, y en este sentido ha participado a nivel mundial hace unas pocas semanas en lo que fue el encuentro mundial de líderes, en donde muchos países empezaron a, digamos, a enunciar públicamente su compromiso de carbono neutralidad. Sepan que a fin de año nosotros tenemos la próxima cumbre de cambio climático, que es la COP26, en Glasgow, en donde todos los países obviamente están haciendo una carrera, y que la pandemia también ha intensificado de manera exponencial, ¿sí? Nosotros pensábamos que la pandemia quizás dejaba el lado ambiental un poco de lado, pero ha sido exactamente un catalizador de este proceso, ¿sí? O sea, nosotros nos encontramos cada vez con mayores compromisos. En ese sentido, también es muy importante ver el compromiso que ha asumido China, ¿sí? China como un mercado al cual nosotros como país agroexportador tenemos que mirar en detalle, ¿sí? Siempre se lo consideraba como alguien que estaba fuera de esta carrera ambiental, y hoy por hoy China ya ha presentado un plan para que sus picos de emisiones se encuentren antes del 2030 y lograr la carbono neutralidad para el 2060, y a su vez también ha lanzado en febrero de este año lo que es el mercado de carbono más grande a nivel mundial. Recuerden que las reducciones de carbono empiezan a tener una monetización también en el mercado financiero. Y por su última parte también mencionar el caso, digamos, de Argentina, que también va a tener implicancias a regulaciones domésticas, ¿no? Argentina, en este último summit de Estados Unidos a nivel mundial,
ha presentado su compromiso de ser carbono neutral en el 2050, ¿sí? Y ha presentado un plan de reducciones, digamos, de compromisos nacionales, en donde se limitará casi en un 26% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a las últimas contribuciones presentadas. Con lo cual, nos espera en el corto plazo un plan de reducciones a nivel doméstico mucho más estricto del que estábamos acostumbrados. Con lo cual es un contexto bastante interesante que tendremos que empezar a observar en detalle. Si querés avanzamos, Nati. En ese sentido, en el mercado, obviamente, empiezan a aparecer un montón de indicadores ambientales sobre los productos. Obviamente, estos son tanto indicadores, o sea, son estándares privados que están dentro de las cadenas de comercialización, que no están regulados por los estados, sino que son condiciones de compraventa incluidos en los contratos internacionales, ¿sí? Y por otra parte, sí tenemos estándares oficiales o estándares públicos que son establecidos por los países. A nivel de agroindustria, es uno de los sectores que mayormente se ve influenciados por estándares de sustentabilidad y hoy se contabilizan entre estándares privados y estándares públicos aproximadamente más de 300 estándares vigentes en las diferentes cadenas de comercialización. Con lo cual es lo que se conoce a nivel internacional como un bol de espagueti muy interesante a tener en consideración. Si quieres avanzamos, Nati. Lo que esto nos depara, toda esta multiplicidad de estándares, es la multiplicidad de categorías de impacto ambiental que hoy por hoy los productos puestos en mercado internacional tienen que considerarse. Tomando el caso particular de la huella ambiental de producto europea, tenemos más de 14 categorías ambientales que se está arreglando. No obstante, el programa lo que busca es comenzar por una, siendo el carbono una de las principales, que por ahí nos permite trabajar luego en cascada en distintas acciones y en otras categorías de impacto, con lo cual estamos avanzando sobre eso, entendiendo que la agricultura es parte de la solución en la mitigación del cambio climático. ¿Cuál es el objetivo final del programa? ¿Cuál es nuestro norte que tenemos? Bueno, la carbono neutralidad, claramente. Y esto metodológicamente lo que nos lleva es a trabajar en una línea de productos, o sea, pensemos en una cadena integrada, y en una consideración en cada etapa de decir, bueno, qué emisiones, qué fuentes de emisión tenemos, qué oportunidades de captura, qué sumidero tenemos, y a modo de un estado contable, de un balance contable, establecer nuestro propio balance y nuestro inventario para trabajar y alcanzar esa neutralidad. Entonces empezamos con una instancia de medición, conocer dónde estamos, empezar a medir si hay situaciones de captura, si hay sumideros que se pueden fomentar, gestionar, trabajar, identificar dónde están nuestras mayores posibilidades de reducción de emisiones y ya terminada la instancia de trabajo sobre las reducciones, empezar a ver dónde se puede trabajar en lo que es la compensación de las emisiones para llegar a la carbono neutralidad. Si Acá miramos, sí, perdón, Nata, acá lo que es importante mencionar es que esto es un proceso que se tiene que ir, digamos, repitiendo cada vez que producimos un producto, ¿sí? No es una foto que nos podamos sacar y que nos quedamos con ese valor, no, esto es una cuestión de gestión de mejora continua, ¿sí? Que tenemos que ir repitiendo porque esto es como bien establecen Naciones Unidas, es una carrera, ¿sí? Donde no existe una meta establecida, sino que existe algo que siempre a mejorar. Sí, Nati. incluso si uno lo piensa, o sea, mirando este abordaje que tenemos acá de cadena, teniendo, o sea, pensando en la industria textil, tenemos que pensar que la foto, en lo que tiene que ver las instancias agronómicas, no son procesos constantes porque estamos dependiendo de situaciones climatológicas y situaciones de procesos mismos de la naturaleza. Entonces los balances de masa nunca son exactos, entonces los procesos no son idénticos y no se pueden proyectar. Entonces hay que hacerlo constantemente, esto es lo que les decía Sabine, de estar midiendo constantemente. Nuevamente acá lo que tenemos es tratar de pensar justamente desde el programa este abordaje a nivel cadena, a nivel producto, pensando que tenemos distintos eslabones que están trabajando. Lo que podemos ver acá es que tenemos las instancias productivas, el tema de telares, el tema de tejido, el tema de producción textil, el consumo y el fin de vida. ¿Sí? Si lo pensamos esto en cuanto a dónde están los principales impactos específicamente en lo que es la industria de apparel, lo que podríamos pensar es, bueno, cuáles son los impactos que tienen que ver principalmente con cambio climático y aquellos que están vinculados con el uso de la tierra, donde tenemos impactos en lo que es la instancia de producción de la fibra, en el uso de la tierra y en el cambio climático como puntos importantes. No obstante esto, en lo que es la producción textil se da la principal
de lo que es el cambio climático, el impacto del cambio climático. Acá lo que es importante mencionar es que nosotros estamos observando cuáles son las emisiones de determinados productos, ¿sí? Entonces el abordaje por cadena es sumamente importante. No nos sirve tener compartimentos en tancos entre la producción primaria, la desmotadora, la planta, ¿sí? El consumidor. No, nosotros tenemos que pensar en un producto que se tiene que trazar, que tiene que tener una información que se vaya compartiendo de eslabón en eslabón, para luego llegar con a salir a exportar o mismo a góndola dentro de lo que es el mercado doméstico. Acá en esta línea de tiempo lo más importante es empezar a ver hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestra fibra y cuáles son los principales jugadores, y por eso le mencionábamos un poco el ámbito regulatorio, ¿sí? ¿Por qué estamos mirando Europa? ¿Por qué estamos mirando China? ¿Sí? Porque hacia allá van nuestros productos, ¿sí? China, India, Unión Europea, ¿sí? Estados Unidos, mismo otros países de lo que es Asia, y a esas regulaciones tenemos que empezar a orientarnos al momento de producir algodón en la República Argentina. Y con esta mirada, lo que tenemos que tener presente básicamente es cómo está vista justamente la industria textil, básicamente. O sea, como ambientalmente se lo ve como el segundo contaminador, o sea, el segundo sector industrial contaminador en temas ambientales que tenga que ver con las emisiones, pensando que 1 kilo de algodón tiene determinados impactos en cuanto a el consumo de agua, la generación de residuos, a la contaminación que genera y sobre todo a las emisiones. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuánto puede ser, cuando pensemos toda esta distribución o estas contribuciones que los países quieren hacer, siempre van a empezar a trabajar sobre los sectores que son más críticos, con lo cual tenemos que tener presente que estamos en una instancia donde los cañones nos van a apuntar. Esta diapositiva es importante, si querés retroceder un poquito, es importante mencionar una cosa, ¿no? Estos valores que le estamos a ustedes acá mostrando son los valores que internacionalmente están disponibles del sector textil, ¿sí? O sea, estos son valores promedio. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Empezar a sacarnos las fotos de cómo es la producción de algodón en la República Argentina y si nosotros estamos por arriba, si estamos en el promedio o si estamos por debajo. En materia ambiental, lo que es importante mencionar es que cuando nosotros no disponemos de información propia, de datos propios locales, generalmente a nivel de certificaciones o de acceso a mercados o en las condiciones de compra-venta, se nos ubica con valores por defecto. Nos dicen, bueno, vos no tenés información disponible respecto a la contabilización de gases de efecto invernadero, bueno, entonces por promedio te corresponde en el sector primario de algodón tanto. Y quizás esto sea un valor que se aproxime, o sea, que sea promedio, que sea más aproximado al sistema productivo en Asia y nos refleje la forma que tenemos de producir en la República Argentina. Entonces, por eso es tan importante empezar a generar valores propios y no trabajar por valores por defectos al momento de agregar valor ambiental a nuestra producción y al momento de colocar comercialmente nuestra producción en el sistema, ¿sí? Entonces, por eso es importante y eso es un poco lo que va a perseguir y lo que persigue el Programa Argentino de Carbono Neutro. Ahora sí, Nan, si avanzamos, obviamente tenemos que esta carrera hacia la carbono neutralidad no es algo nuevo, ¿sí? No es algo que estemos innovando o posicionándonos de una manera innovadora, sino que es algo que ya vamos a ver que existe en el mercado. Hoy por hoy, si ustedes se pasan un poco más de tiempo en el supermercado, pandemia mediante, vamos a poder empezar a observar una mayor cantidad de etiquetados en los productos. Acá les traemos unos que son productos agroindustriales de arroz, obviamente de lo que son las partes de nueces, mismo este último corte que quizás ya lo empezamos a ver próximamente en el supermercado, que es un corte de carne de Mafric, que es carne carbono neutral con el problema que tiene la carne por el tema de metano incorporado. Esto se hace a través de una actividad silvopastoril, ¿sí? Está combinado combinado con eucaliptus en Brasil, y próximamente Mafric lo va a traer también a la República Argentina, ya lo están también implementando en Uruguay. Con lo cual, obviamente es como le decía Natalia, lo que tenemos que hacer es saber cuánto emitimos, empezar a gestionar esa emisión para intentar minimizar esa emisión y en el momento en que nosotros no podamos reducir más esas emisiones en nuestros propios procesos, empezar a compensarlo en terceros procesos. Como le comentábamos esto de la forestación, que la forestación es una actividad que propiamente captura. Pero en la industria textil también tenemos presentes estos mismos etiquetados.
En este sentido vamos a ver que la industria de la moda, ¿sí?, se empieza a posicionar a nivel internacional como carbono neutral. Y aquí les traemos, por ejemplo, una última noticia donde Levi's, H&M, Guess, Gap, muchos empiezan a firmar sus compromisos de carbono neutralidad. ¿Esto qué significa? Que si el textil empieza a tener compromisos de carbono neutralidad, se va a dar vuelta y va a empezar a trabajar y a fidelizar su cadena de proveedores sustentables. ¿Y quiénes van a ser sus proveedores sustentables? Aquellos que puedan responder a las prácticas que ellos establezcan. Y uno de esos indicadores de impacto ambiental potencial es el carbono equivalente. Otro que también sabemos que es muy importante, pero que nos permite este efecto cascada seguir trabajándolo, es también el tema del agua. Y también el tema de algodón trae acarrentado todo lo que es el tema social. Pero acá les vamos mostrando otros ejemplos, como por ejemplo el caso de Adidas, que bien hoy lo comentábamos con Natalia, que hasta inclusive en la página de internet de Adidas, hoy por hoy en Argentina, ya están vendiendo productos con certificaciones ambientales, ¿sí? Se está empezando a incluir este tipo de disclaimers en páginas de venta en la República Argentina. ¿Sí? Eso justo lo comentábamos porque acabamos de comprarle una prenda a uno de nuestros hijos y tenía un disclaimer, una certificación ambiental. Con lo cual ya no estamos tan lejos, algo que nos parece como muy, muy lejano, bueno, empecemos a verlo a nivel de mercado doméstico. La industria textil está caminando muy fuertemente en este tipo de información. Si quieres avanzamos, Nati. Bien. Bien, ya entonces avanzamos y abordamos un poco más lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro. El programa argentino está compuesto por las principales cámaras y asociaciones de cereales y de comercio del país. Tenemos ya varios miembros hoy en esta reunión. ¿Cómo lo implementamos? Es a través de mesas sectoriales de adhesión voluntaria formadas por productores, grupos, asociaciones o cámaras sectoriales, todos actores de carácter privado. Cada mesa sectorial cuenta con una representación de cada uno de los eslabones productivos de esta cadena de valor para poder tomar y tener representatividad de cada escala y cada instancia y cada geografía existente en esa cadena sectorial en el país. Los miembros trabajamos con una metodología que es participativa desde lo técnico y también desde lo presupuestario, buscando que todos puedan aportar y todos puedan aprender sobre todo y empaparse y autogestionarse. La idea es acá generar que las empresas se empoderen y puedan autogestionar su propia huella. Lo importante es que trabajamos, o sea, la mesa se define y tiene una secretaría, se apoya en la Secretaría General de lo que es el administrador institucional, que es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y tenemos así, estamos Sabine y yo como coordinadora general y asesor técnico para poder ir acompañando el desarrollo de las mesas. En esta instancia, cada mesa lo que va haciendo es seleccionar un grupo consultor mediante una consulta pública, justamente para que ayude a desarrollar las herramientas que se necesitan generar. Estos son lo que se busca desarrollar, la mesa para poder usar dentro de la cadena sectorial, es un manual de cálculo con una herramienta muy práctica de autogestión que permita a cada empresa certificar las unidades de producto que se vayan a decidir evaluar. Y en segunda instancia, tener un manual de buenas prácticas ambientales que nos permitan mejorar la eficiencia y el desempeño de nuestros productos armonizado a estándares internacionales vinculados a la sustentabilidad. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, que les comentábamos anteriormente, e indica prácticas de medición de desempeño ambiental sustentable, que son, por ejemplo, GRI o CDP, básicamente a nivel internacional. ¿Qué es lo que se necesita definir en estos manuales, básicamente? Principalmente, la mesa sectorial lo que tiene que definir es cuáles son las unidades funcionales, que serían estos productos que queremos poner sobre buque, que vamos a evaluar, y cuáles son esos productos que nos interesa evaluar su huella, su balance de carbono, ¿sí? Entonces, hecho eso, definir cuál es el alcance, la dinámica que estamos tomando desde el programa es de cuna hasta puerto de salida, ¿sí? Y después identificar cuál es la mejor metodología de cálculo que está internacionalmente aceptada y validada, que sea la más conveniente para los productos que estamos analizando. De esta manera lo que vamos trabajando es cada instancia, cada empresa que se pueda proponer como caso testigo, vamos generando esos modelos de cálculo, vamos desarrollando esas herramientas, en general son base Excel, de sencilla utilización, para que después todas las empresas puedan utilizarlas y puedan autogestionar su desempeño, y después empezar a trabajar con el manual de buenas prácticas
lo que es la mejora continua de los procesos. La idea es que el programa desarrolla herramientas, ¿sí? Y hace transferencia de capacidades, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes después pueda tomar esta herramienta y que como sea tan fácil y tan apropiada y basada en un análisis de ciclo de vida local, lo puedan implementar sin necesidad de un implementador externo. ¿Por qué? Porque estamos armando un traje a medida con ustedes, ¿sí? Donde ustedes validan y ustedes empiezan a levantar la mano cuando estas herramientas no se ajustan a su proceso productivo. Porque lo que nosotros necesitamos es que desde la cuna hasta el puerto de salida en Argentina, todos contabilicemos de la misma manera el balance de carbono del algodón en la Argentina. Bien. En cuanto a cómo está el programa hoy lo que tenemos es en instancia de conformación de las mesas sectoriales, la mesa de carne porcina, lácteos, arándanos, nuez pecan y algunas otras más. Lo que tenemos hoy está en proceso de conformación ya en el mes de julio la mesa sectorial de trigo. Tenemos la mesa de maíz y sorgo que están ya por culminar en sus últimas etapas de culminación del relevamiento de la información y confección de los manuales. Y sí, en el mes de abril hemos alcanzado la primera emisión de los manuales de la mesa de oleaginosas, donde ya está distribuido a muchas empresas para su implementación. Como bien, este trabajo tiene una parte técnica muy dura de medir, de saber cuánto es lo que estamos emitiendo y una vez que saber dónde estamos, empezar a gestionarlo, porque nuestro objetivo es la carbono neutralidad. Sepan que esto también viene digamos, acompañado de una acción de comunicación muy importante. El mundo, ¿sí? Si se quiere a nivel global, los gobiernos, la sociedad en su conjunto, ¿sí? El resto de la cadena, nuestros clientes, nuestros proveedores, están ansiosos de saber qué es lo que estamos haciendo. Por eso el programa argentino tiene un esquema de sellos que son netamente comunicacionales, ¿sí? Que lo que intentan hacer es empezar a atrapar ese valor que la gestión ambiental tiene en el mercado. Entonces, todos los que participan de las mesas sectoriales tienen un sello de membresía, ¿sí? Que pueden colocar sobre sus piezas comunicacionales o sobre sus productos. ¿Qué remite este sello número 1? Bueno, yo soy parte del ecosistema del Programa Argentino de Carbono Neutro. A mí este tema me interesa, ¿sí? A mí este tema yo participo, yo estoy involucrado en la gestión sustentable de la cadena. A su vez después, cuando están desarrollados los manuales, estos manuales después se disponibilizan de manera gratuita a toda la cadena en su conjunto, porque de esta manera a un productor industrial le interesa que todos los productores primarios sean sustentables y pueda fidelizarlo dentro de su cadena de abastecimiento y así entre los diferentes eslabones. Mismo a un productor primario le interesa que quien le vende los insumos también sea un proveedor sustentable de su cadena, porque todos hacen a las emisiones de esta unidad funcional final. Entonces, disponibilizados estos manuales, quien los implemente y ahora sí, los certifique ese cálculo con un tercero independiente, que son certificadoras que están internacionalmente validadas, o sea, el programa no certifica, certifican las certificadoras, puesto que esto, digamos, de alguna manera mantiene la objetividad de esa certificación. Si se obtiene esa certificación, uno viene después al programa y dice, yo certifiqué el balance de carbono, si todavía tengo un carbono negativo, o si tengo un carbono, digamos, neutro, una carbono neutralidad, o inclusive el día de mañana podemos pensar en un cultivo que hasta nos pueda dar una carbono positividad, ¿sí? Y yo pueda pensar el día de mañana en bonos de carbono. En ese sentido es que existen estos dos sellos, el de balance de carbono y el de neutralidad de carbono, en función de cuánto nos esté dando el resultado de esas emisiones que estemos teniendo por producto. Esto sí es con certificadores independientes involucrados. De la misma manera que nosotros les decíamos, bueno, acá tenemos una cuestión de comunicación y una parte de, digamos, de números, de cuantificación de las emisiones muy importante. Ahora bien, también, como bien les mencionábamos, existe un valor financiero que la gestión sustentable tiene. Y acá es donde, y un valor comercial. Y acá es donde el Programa Argentino de Carbono Neutro ha hecho un convenio específico con la Agencia Argentina de Inversiones y de Comercio Internacional de Cancillería, por el cual nosotros participamos en todas las ferias internacionales que hay, presentando este ecosistema de empresas verdes, ¿sí? Nos hemos convertido desde el sector privado en una marca país, ¿sí? Lo cual es como somos los privados trabajando para los privados y en sinergia con el sector público. Y a su vez también participamos en la plataforma Exporta Argentina, o sea, todas las empresas que son parte de esta plataforma pueden insertar el sello del programa y empezar a hacer, digamos, a ofertar esta calidad dentro de su comercialización externa. Y por otra parte también somos cartera de inversiones
para proyectos verdes identificados por la agencia, y a su vez también empezamos a trabajar en lo que es la definición del mercado de bonos de carbono a nivel nacional. Con lo cual, de alguna manera intentamos que todos esos valores que están dispersos, que por ahí no estamos aprovechando, empezar a aprovecharlos y que el día de mañana, cuando comercialicemos nuestros productos, nos encontremos en las góndolas con una marca que nos representa, como es el Programa Argentino de Carbono Neutro. Ahora bien, ¿cuál es nuestra propuesta de alguna manera? O sea, ¿qué tendríamos que empezar a pensar si queremos conformar la mesa sectorial del algodón? Si quieres avanzamos, Nat. En ese sentido, ahí lo que tenemos que empezar a ver es que necesitamos la participación de todos ustedes. O sea, nosotros necesitamos identificar actores de cada uno de los eslabones. Cuantos más seamos mejor, es un abordaje colaborativo, ¿sí? Tanto desde lo técnico como desde lo presupuestario. La participación, obviamente, lo que hace es que entre todos nos dividamos los costos para el desarrollo de estas herramientas. Entonces, cuantos más seamos, por más dividimos. Como el programa lo único que hace es cubrir costos, ¿sí? Entonces, el desarrollo de estas herramientas requiere que cada uno de los miembros pague un sello de membresía, o sea, la membresía 1, que es un pago por una única vez de $1.500 finales, ¿sí? Y a su vez también después dividamos entre la totalidad de los miembros de la mesa el costo del desarrollo de estas dos herramientas, ¿sí? Que esto es un costo que pasa a un grupo consultor que desarrolla estas herramientas. En el caso de querer participar, lo que hay que hacer es completar una nota de adhesión, remitirla por correo electrónico o mismo por WhatsApp al programa, donde uno diga, yo tengo intención de participar. En el momento que nosotros alcanzamos un número representativo de la cadena, ¿sí? Que tanto sea eficiente desde lo técnico como desde lo económico, nosotros nos comunicamos con ustedes y les contamos cuál es, digamos, que se conforma la mesa de algodón. Y ahí seguimos, Nati, con la historia de la convocatoria. ¿Qué es lo que necesitaríamos definir, digamos, con la mesa una vez conformada? Es justamente esto que le comentábamos. O sea, los miembros de la mesa tendrían que definir cuáles son las unidades funcionales a estudiar y que van a ser alcanzadas en estos manuales. Ejemplos, una tonelada de fibra, 1 metro lineal de tal hilado, determinadas prendas de vestir. Eso es lo que los miembros de la mesa definen y en función de lo cual se construyen los manuales. ¿Cuál es el alcance? Eso sí es lo que estamos acompañando, es a tratar de abordar todo aquello que tenga un control desde la instancia que tenemos en Argentina, o sea, que sería desde la producción, desde la cuna, hasta el puerto de salida. Hasta ahí es donde tenemos injerencia en las emisiones y podemos acompañar en el control de estas emisiones y su reducción. La metodología se define acompañados por el grupo consultor, que en general son especialistas, que tienen conocimientos del sector industrial y también experiencia en lo que es la gestión de huella de carbono, de inventarios de carbono, para buscar cuál es la mejor metodología que se ajusta a representar este sector y a representar estos procesos productivos. Acá lo importante destacar es que no se inventa nada desde el programa, desde Argentina no se sale con ninguna metodología nueva, sino que tomamos las metodologías internacionales que ya están aceptadas a nivel mundial y que son utilizadas y reconocidas justamente para aplicarnos a nuestro proceso productivo, para no tener que salir a justificar por qué determinadas metodologías, sino decir, bueno, tomamos esta metodología, la hacemos propia a nuestro proceso. Casos testigo, ¿para qué los que queremos? Pues justamente las metodologías y los estándares internacionales son como demasiados abstractos, entonces lo que necesitamos es contar con empresas que se presenten como caso testigo dentro de las empresas miembros, que permitan que los consultores conozcan esos procesos, cuáles son los procesos que se desarrollan, y se puedan ir construyendo los distintos modelos de las distintas etapas. Posteriormente lo que hacemos es que las distintas empresas que participan y que no se presentaron como casos testigos puedan validar no la información cuantitativa, que es confidencial, sino los modelos que se construyen, justamente para poder lograr herramientas que sean muy representativas del sector y de las operaciones que se desarrollan en el país. Acá importante es cómo se va a trabajar con los casos testigos y con el resto de las empresas, con información confidencial entre las empresas y el grupo consultor. Firmamos siempre acuerdos de confidencialidad para respaldar y asegurarnos que esté todo bien resguardado. Lo importante es que los resultados de esos inventarios que se construyen para las distintas empresas que se presentan como caso testigos no son compartidos ni a nivel público ni a nivel mesa, sino que es la empresa y el grupo consultor que trabaja entre ellos y le da como entregable el valor del inventario, ¿sí?
El resto de las empresas, como lo que decía, lo que es validar, revisan y comentan para ver si justamente se ajusta a su proceso. Acá es importante mencionarles un poco la práctica, por ejemplo, vean qué importante es la participación de cada uno de los eslabones, porque nos ha pasado que ante un caso testigo uno construye un análisis de ciclovía local con diferentes factores de emisión y con diferentes fuentes, ¿no? Y de repente una empresa nos decía, bueno, a ver, Sabine, pero yo dentro de mi proceso productivo utilizo biomasa y yo dentro de este calculador no tengo el lugar para cargar biomasa. Necesito que esté. Bueno, entonces se ajusta. O por ejemplo, otros nos decían, no, nosotros trabajamos con fletes vacíos siempre. ¿Sí? Vamos y volvemos vacíos. Bueno, no, yo voy con flete lleno, entonces yo tengo que tener esa posibilidad de cargar ese tipo de logística dentro del calculador, porque todo tiene incidencia sobre esas emisiones. Entonces, cuantos más seamos y cuanto más participemos, más capacidad de levantar la mano tenemos cuando estos modelos que vamos a intentar que a nivel nacional se los apropien, obviamente conviene que estemos, ¿no? Porque si no es un traje que estamos construyendo a medida que por ahí después nos queda grande. Por eso es importante que cuantos más participamos, más eficiente es el resultado de la mesa en su totalidad. Okay. Respecto a lo que es la selección del grupo consultor, lo que hacemos es desde el programa tratar de acompañarlos en robarles a los miembros de la mesa el menor tiempo posible, con lo cual el desarrollo de la compulsa pública lo realizamos desde el programa, ¿sí? Siempre va haciendo una validación con los miembros de la mesa para poder tener el ok de todos, pero la evaluación se hace a través de un llamado compulsa pública y luego se hace una evaluación desde el programa en lo que tiene que ver con los antecedentes, qué tipo de propuesta técnica realiza y la propuesta económica asociada. Todo eso en función de los términos de referencia que se elabore dentro de la mesa. La compulsa, la evaluación la hace el programa en conjunto con la mesa para ponerles en la información y tomar la decisión en conjunto entre los miembros de la mesa y el programa. La contratación y pago del grupo consultor la hace el programa, ¿sí? Quien recauda el costo del trabajo en partes iguales entre los miembros de la mesa sectorial, ¿sí? Esto depende mucho, el costo depende de la propuesta económica aprobada. El grupo consultor lo que le va a ayudar y va a desarrollar justamente son las herramientas, los manuales sectoriales de cálculo y el calculador y el manual de buenas prácticas ambientales. Punto importante a destacar que los manuales son propiedad del programa y de la mesa sectorial y tienen libre disponibilidad a todos los actores productivos de la cadena bajo solicitud expresa del programa. Bueno, ¿dónde nos encontramos hoy? Estamos ahora haciendo una sensibilización sectorial. Nosotros generalmente podemos mantener con cada uno de ustedes, si existe interés, digamos, sectorial en avanzar en la conformación de la mesa, solemos tener reuniones particulares. La idea es que ustedes entiendan. Obviamente siempre nos pasa que hay empresas o cámaras, algunas que estén más adelantados en lo que es la gestión ambiental y otros más atrasados. Sepan que el programa también tiene una parte de transferencias de conocimiento muy fuerte, en donde hoy, por ejemplo, nos pasa en la mesa de maíz y de sorgo que teníamos aquellos que caminaban ya muy adelante y aquellos que venían más relegados, y hoy, por ejemplo, estamos culminando el calculador de uno de los más relegados, que ahora son uno de los que más entienden. Por eso el programa tiene esa capacidad de empezar a generar este ecosistema donde todos empecemos a entender, y además son ustedes, los actores del sector, los que van a empezar a darse cuenta en qué puntos es que nosotros podemos empezar a mejorar la gestión. Y ahí es donde el manual de buenas prácticas es sumamente importante. Y donde ustedes empiecen a trabajar aguas hacia arriba y aguas hacia abajo con sus proveedores y sus clientes para poder agregar este valor ambiental al producto. Una vez que uno tiene esta jornada de sensibilización, se hace la carta de compromiso, se conforma la mesa, ¿sí? Al conformarse la mesa tenemos la membresía de todos aquellos que participan y armamos los términos de referencia. Y se llama una compulsa pública, ¿sí? Para elegir un grupo consultor con presencia local. Necesitamos también empezar a crear grupos locales que sean capaces de generar estas herramientas que se van a utilizar a nivel local. ¿Qué tiene que tener ese grupo consultor? Conocimiento sectorial y conocimiento del cálculo de lo que son los inventarios, ¿sí? O sea, somos muy criteriosos en buscar los mejores, ¿sí? Porque queremos la mejor herramienta para nuestro sector productivo. Y el trabajo insume aproximadamente 7 meses calendario, con una reunión mensual.
la pandemia nos ha obligado a hacerlo de manera virtual, así que de esa manera somos también más eficientes y nos juntamos por lo menos una vez por mes, y después sí tenemos intercambios de correos electrónicos. Pero desde el programa intentamos que a ustedes, que sabemos que están involucrados en los procesos productivos, se los moleste lo menos posible y aprovecharlo lo más posible en el momento que ustedes dispongan. Así que intentamos que no sea una carga sumamente fuerte, pero obviamente necesitamos que se involucren en este periodo de 7 meses. Después sí, es el lanzamiento y el programa se encarga de la administración de las herramientas sin que ustedes tengan ningún tipo de otro compromiso adjunto. Muy rápido modo es que esto es el programa argentino de carbono neutro y esto es nuestra propuesta para el sector algodonero. Sabemos que es un sector que tiene ha tenido en estos últimos meses un salto cualitativo importante en lo que es la gestión de la sustentabilidad, y sabemos que la parte de lo que es la contabilización de carbono es una materia pendiente y que es muy importante que empecemos a pensar proactivamente para no encontrarnos con restricciones, digamos, así de sopetón, y que no nos permitan seguir produciendo un algodón de calidad. Sabine, Natalia, les consulto, que acá por privado me están... ¿Cómo se manifiesta la voluntad de participar en la mesa formalmente, digamos? ¿Hay un acuerdo por escrito? Nosotros ahora, terminada la sensibilidad charla, les vamos a enviar a todos los que están inscriptos la presentación para que ustedes la tengan, para que la puedan volver a mirar y la puedan compartir. Y les vamos también a anexar una nota de adhesión, en donde es una nota de voluntad, donde lo que ustedes expresan es su intención de conformar la mesa de algodón y de adherir a la mesa de algodón, ¿sí? Esto no significa ninguna erogación de costos a ese momento. Los costos sí aparecen al momento de conformarse la mesa, porque ahí sí hay un compromiso presupuestario. Pero completando esa nota y enviándolas nosotros por email, ya sabemos que el interés está y empezamos a trabajar proactivamente para intentar conformar la mesa. Tenemos que alcanzar también un número, ¿no? Y la representación de los diferentes eslabones también, ¿sí? Para, digamos, eslabones que sean representativos al alcance que nos proponemos. Como bien les decía Natalia, nosotros vamos de cuna hasta máximo puerto de salida en Argentina, porque es nuestra condición de compraventa internacional, es una condición FOPO-FAS, pero bueno, si en el caso nuestro nos quedamos en una desmotadora o queremos quedarnos en una planta, o sea, eso es un alcance que ustedes como mesa sectorial tienen que definir. Perfecto. Ahora, si les parece bien, eso, Víctor. ahí estamos. Hay que desmutearla. Sí. A ver. Ahí debería poder desmutearse y hacer la pregunta. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí. Una pregunta como para ayudar a facilitar la difusión y la comprensión de las ventajas de esto. Yo certifico y otra persona que está en el mismo rubro que yo no busca la certificación, no busca, digamos, introducirse en la onda verde esta que se viene, que es una tendencia que se va a instalar. ¿Qué ventajas tiene el que participa en este tipo de programas y el que no participa? ¿Qué ventajas comerciales y qué ventajas financieras tiene? Bueno, ahí obviamente es un poco, primero decirles que sí, ahí estamos totalmente de acuerdo, Víctor, con lo que mencionás, es que en algún momento la sustentabilidad se presentaba como un speciality y hoy por hoy ya es más que más un commodity. O sea, hoy por hoy producir, y sobre todo desde el punto de vista de la agricultura, no existe, digamos, la situación de producir si no se hace de manera sustentable. En ese sentido, desde el punto de vista comercial, aquellos que estemos dentro de lo que es esta onda verde, esta producción sustentable, vamos a estar fidelizados dentro de canales de abastecimiento sustentable, esto que les mencionaba, ¿sí? O sea, el exportador, la hilandería, necesitan de proveedores sustentables. Y así el mismo productor primario necesita de insumeros sustentables. Entonces, obviamente se empieza a generar un efecto contagio donde todos necesitamos del otro de la misma forma, porque si no, somos apartados de esos canales de comercialización. O sea, obviamente, pertenecer significa acceso a mercado, acceso a contratos y mantenerse dentro del canal de abastecimiento.
Ahora bien, desde el punto de vista financiero se identifican dos cuestiones importantes. Primeramente, lo que es los bonos verdes. ¿Sí? Ustedes sepan que para todos aquellos que empiezan a trabajar desde la gestión sustentable, obviamente existen fondos disponibles, ¿sí?, de inversión para aquellos que empiecen a implementar programas que tengan como objetivo la reducción de emisiones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido vamos a encontrar tasas más beneficiosas o fondos específicos aplicados para este tipo de inversiones, que obviamente el mercado está ávido en este momento donde la recuperación verde es parte del sistema financiero post-pandemia. Así que, en primera instancia, esto. Y en segunda instancia está el tema de los bonos de carbono, que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que esto es empezar a vender de alguna forma la captura de carbono que yo tengo en mis campos. Esto hay que tomarlo bastante con pinzas, es una cuestión que también está avanzando, ¿sí?, y que tiene una rigurosidad técnica que hay que empezar a conocer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que de un día para el otro yo voy a tener bonos de carbono, no es que todos tengamos bonos de carbono, existen muchas condiciones que hay que observar, pero lo que sí les podemos decir es que estando ese caramelo o ese postre, de alguna manera tenemos que empezar a saber dónde estoy para ver si yo tengo posibilidad de acceder a esa venta, a esa monetización del carbono que yo estoy capturando. Si yo no sé dónde estoy, ni siquiera voy a poder empezar a pensar mi estrategia para llegar a eso. Así que eso es desde el punto de vista financiero. Y desde un punto de vista más adicional, digamos, ¿por qué? O sea, la pregunta sería, ¿por qué participar y por qué participar en la mesa y en este momento? La realidad también es poder participar implica que el calculador y los modelos que se construyan sean representativos de los procesos productivos que ustedes están representando en este momento a nivel institucional. O sea, la única manera que el calculador les resulte pertinente, les resulte apropiado, es participar de la mesa y poner su voz de la empresa que representan. Acá la idea es que cuantos más seamos, por más dividimos los costos, ¿sí?, también del desarrollo de esto. Hoy por hoy no tenemos un calculador en Argentina para la cadena algodonera. Entonces, y que esté ajustado a la práctica, ¿no? Y además es un calculador abierto, creo que eso también es importante. Existen calculadores que ustedes los van a encontrar a nivel de internet, en donde uno puede volcar cuánto fito puso, cuánto esto puso, cuántos kilómetros recorre, y mágicamente les va a aparecer cuántas son las emisiones. Claro, pero ahí no conocemos la receta. Lo que hace el programa es abrirnos a la receta, decirle, bueno, a vos, te está dando tanto, porque esto esto y esto y esto. Entonces que uno empieza a conocer qué tenemos que empezar a pedir. Nos ha pasado, por ejemplo, en la mesa de oleaginosas, que es un sector que está muy avanzado, donde empezamos a descubrir que la aplicación de distintos fitosanitarios tiene, obviamente, distinta incidencia. Entonces, empresas que proveen ese tipo de fitosanitarios empiezan a liberar cuáles, digamos, las emisiones de los distintos fitosanitarios que alcanzan el mismo objetivo. Y ahí empieza una competencia comercial en función del desempeño ambiental. Y es importante que ustedes empiecen a conocer esa lógica. No es lo mismo cualquier variedad de semilla, no es lo mismo cualquier terreno, no es lo mismo cualquier flete, no es lo mismo cualquier bolsa, no es lo mismo cualquier desmotadora, no es lo mismo cualquier hilandería, o sea, todo no es lo mismo en materia ambiental. Hay que empezar a diferenciarse. Así que cuantos más seamos, por más dividimos el costo del desarrollo de estas herramientas que son para el beneficio de la cadena en su conjunto. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. No, Me alegra nada, ver que llevamos un rumbo distinto del que instauraron algunos lugares. El estado de Delaware en Estados Unidos vendía permisos para contaminar, por llamarlos así, seguro que lo conocen ustedes. Veo que nosotros tomamos otro rumbo, me alegra muchísimo y muy bienvenido el nuevo enfoque y nos sumamos. Muchas gracias, Víctor. Teníamos ahí una consulta en cuanto a cuáles son los beneficios. En el corto plazo serían estos que mencionamos. Bien. Perfecto. Teníamos una pregunta, si no me equivoco, Marcelo Falco, había una manito levantada. No sé si tenemos alguna consulta más. No, perdón, no. Está bien, no hay No hay problema. Bien. La idea es, Bien. de alguna manera, es que ustedes sepan que es generar primeramente un ecosistema, ya que hoy seamos 38 participando de esta charla y que empecemos a escuchar e entender por dónde viene esto, es un plus, ya es un valor agregado.
¿sí? Ahora bien, tenemos que ver la manera de intentar generar herramientas para sacarle un provecho. Sepan que hay un valor comercial y financiero que hoy por hoy no están capturando. Y después un tema no menor, la gestión sustentable hace a la eficiencia de sus costos, ¿sí? O sea, el día de mañana el quien produce sustentable lo que va a buscar es producir de la manera más eficientemente posible. Entonces, eso va a reducir tanto sus costos y va a mejorar también su reputación comunicacional y su reputación social, cosa no menor a nivel de agroindustria en la República Argentina. Entonces, la idea es generar este ecosistema para poder capturar y agregarle a cada uno en cada instancia el valor y la monetización correspondiente. Ahí Alfredo tenía una pregunta. Sí, estoy buscándolo para poder desmutearlo. Ahí está Alfredo. Ahí estamos, ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Un La verdad que gusto, es muy Alfredo. interesante todo lo que nos están enseñando y comentando. Nosotros, yo estoy en la dirigencia en CAME también, y se generó también un sello de triple impacto ahí para las industrias. En este caso se está trabajando con los primeros sellos que se generaron fueron en lechería, y también están trabajando en la zona de Cuyo con otros productores también. Es indudable que todo lo que es sustentable va a ser una obligación en todo lo que es la Unión Europea. Está exigiendo en algunos países justamente estos sellos de triple impacto para sus productos orgánicos y demás. Es indudable que para productos base también, seguramente como el algodón y otros productos más, es corto la mecha de que va a llegar eso. En otra parte del mundo se está trabajando muy fuerte, y principalmente en Europa, creo, por lo que leo y lo que escucho, un poco más que en América, en Estados Unidos y en el norte, ¿no? Así que la verdad que quería comentarle esto y muy, muy agradecido de la charla y de cómo nos está desburrando con este tema también del carbono, que es importantísimo, y más en una región como la nuestra todavía, que se tiene muchísimo para hacer. En la Argentina hay mucho para hacer, pero mucho más todavía aquí en el norte, así que simplemente eso. Comentarle del sello de triple impacto, que creo que deben saber ustedes también de qué se trata, y agradecerle por la charla. Muchas gracias, Alfredo. Sí, realmente el tema del triple impacto es, como vos decís, es como una meta alta, ¿no? O sea, el triple impacto va no solamente desde el punto de vista ambiental, con todas las categorías ambientales que les mencionábamos, sino también considerar la parte económica y la parte social, ¿sí? Nosotros desde el programa nos hemos propuesto quizás un objetivo primero de mínima, en el sentido de empezar con una cosa, que es carbono. Obviamente esta gimnasia después facilita empezar a incluir otras categorías de impacto. Van a ver que solamente el trazar un análisis de ciclo de vida y empezar a conocerse y a trabajar sinérgicamente entre cada uno de los eslabones ya va a ser un valor agregado, y va a permitir replicar esto por cuanta cosa que nosotros queramos trazar desde la cuna hasta el puerto de salida. Así que es una gimnasia, por eso les digo, es la transferencia de capacidades de participación en una mesa donde pequeños, medianos y grandes nos juntamos y trabajamos de manera colaborativa, ya es un plus. Pero sí, Europa es muy fuerte en la materia. Uno quizás en Argentina está en un reducto mucho más pequeño y ve la sustentabilidad como una cuestión más de moda y no tan embuida en el negocio, pero sepan que a nivel internacional esto se viene muy fuerte, y queríamos de alguna manera dejarle también la semillita ahí plantada del tema de la Argentina. Se ha puesto también un compromiso muy fuerte. La carbono neutralidad para el 2050, que es el compromiso que ha asumido internacionalmente la Argentina, solamente se alcanza con un sistema productivo que empiece a reducir las emisiones. O sea, el Estado argentino no tiene capacidad de reducir las emisiones per se, solito. No, va a venir con regulaciones adentro del mercado. ¿Qué es lo que le pasa a Europa? Europa tiene ese compromiso y empieza con regulaciones muy fuertes, y a nosotros nos toca de lleno porque nosotros somos exportadores netos agroindustriales. Entonces, obviamente, si queremos seguir exportando. Y mismo es el compromiso de China. China siempre se creía que hacía lo que quería y que nadie le iba a venir a reglamentar. Y hoy por hoy China, no sé si, por ejemplo, ayer en un noticiero acá en Buenos Aires salió de una represa en China
que era para reducir sus emisiones en función de su compromiso de carbono neutralidad. Entonces, bueno, vamos por ahí. Entonces el problema es que esto no se puede hacer de un día para el otro, sino que requiere tiempo. Y ese tiempo tenemos que empezar a andarlo ahora para que el momento en cual esto se transforme en un bloqueo o un obstáculo a mercado, nosotros ya estemos preparados para responder proactivamente. Tenemos ahí una última pregunta de Darío Turletti. Necesitamos que te desmutes, Darío. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Darío Turletti, del interior del Chaco. Mi pregunta iba referida si ustedes tienen experiencia, si se hizo esto en alguna cadena algodonera en otro lugar del mundo, ¿sí? En otro país que sea productor de algodón. Y en base a eso hacerle 2 o 3 preguntas. ¿Cuánto tiempo les llevó aproximadamente desde poner en marcha el sistema, desde el manual y todo eso, hasta llegar, digamos, a un 50% de la meta? ¿O cuánto tiempo creen ustedes que puede llegar a llevar? ¿Sí? Y si tuvieron alguna valoración especial en su producto en base a las tareas realizadas, que estimo debe ser así, porque así ha sido con todos los commodities que han pasado de specialities a commodities, con todos los aditamentos de este tipo de certificaciones. Sí, nosotros estamos en conocimiento de algunos países algodoneros fuertes que han empezado a trabajar en esto, en Estados Unidos, mismo en Brasil está en camino esto con Embrapa, o sea, hay países que ya están caminando en esto, puesto que tienen compromisos de reducción donde la agroindustria es parte de esos compromisos nacionales. Ahora bien, el tema después será cuánto tiempo. El programa argentino es un programa que genera herramientas, no estamos en base a cálculos nosotros, o sea, nuestro objetivo no es saber cuánto emite la cadena algodonera en Argentina, sino empezar a generar la práctica para que cada uno de ustedes empiece a conocer su propio desempeño en emisiones, ¿no? Acá es importante que Darío calcule, que Julio calcule, que Héctor calcule, ¿sí? Porque van a ver que va a haber diferencias en función de cada una de sus prácticas agronómicas. Entonces, no vamos a lo que es la cadena en su conjunto, sino que cada uno empiece y empezar a aprovechar primero cada uno de ustedes quizás un sector más de specialty para después convertirse en un commodity. Yo les puedo contar la experiencia que hubo en la soja. En la soja existía en un momento una cotización para soja sustentable, ¿sí? Que se va perdiendo. ¿Por qué? Porque empieza a perderse ese specialty y a generalizarse esa specialty. Pero, por ejemplo, hoy no sale 1 tonelada de bio del puerto de la hidrovía si no es con certificación sustentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Europa no entra 1 tonelada de bio si no es sustentable. Entonces, eso se transformó en un specialty a cadenas de proveedores sustentables fidelizados exclusivamente para esto. Lo mismo está pasando con soja y sobre todo el tema de las emisiones viene muy relacionado con lo que es deforestación, que es un tema que a ustedes no les... es menor en lo que es la red del Gran Chaco, tienen impacto sobre emisiones, y bueno, lo mismo empieza a pasar con el resto de los productos. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos incentivando la conformación de la mesa de trigo, puesto que tenemos ya demandas específicas de lo que es la industria panificadora y la industria de fideos, donde no se puede vender este tipo de harina si no lleva esta certificación incorporada. Así que hay que pensar a empezarlo así, es lo que nosotros un poco les queríamos mostrar, la última comunicación de una Adidas hoy saliendo a vender un jogging en Argentina que es sustentable, ¿sí? Cosa que era loquísimo de pensar en Argentina que íbamos a ver ese tipo de etiquetados en una página web hoy por hoy. Entonces hay que empezar a pensar así, hay que empezar a pensar de que no tanto, o sea, hay un camino a recorrer como specialty, pero sepan que esto termina siendo un commodity, en donde quien no produce de esta forma se queda afuera. Muchas gracias. Yo lo veo con los agroquímicos que certifican cada vez más productos banda verde y que en Brasil se están prohibiendo, justamente hace 2 meses se prohibieron varios agroquímicos porque eran banda azul y los prohibieron y están reformulando todo el mismo agroquímico de distintas maneras, no soy ingeniero agrónomo, para que sea banda verde y lo cotizan como el futuro, como que todos los agroquímicos van a tener que llegar a ser banda verde.
Bueno, porque Europa, por ejemplo, se puso una meta dentro de este Farm to Fork, que es reducir 50% de la utilización de pesticidas y fitosanitarios y pasar hacia lo que son solamente fitos orgánicos. Entonces, bueno, obviamente eso pasa a ser, de vuelta, otra condición de venta, ¿no? Entonces, quien aplica se queda afuera. Nos ha pasado con varios de los límites máximos de residuos cuando uno quiere exportar. Así que sí, hay que empezar a entenderlo de esta lógica, ¿no? Y aprovechar esto de la mayor manera posible, por eso le decíamos, moneticemos desde lo financiero, moneticemos dentro de la fidelización, moneticemos dentro de lo que son los bonos verdes, los bonos de carbono, de la mejor gestión, de la reducción de costos. O sea, existe como algo que uno, cuando lo empieza a entender, y para eso creamos un poco las mesas, ¿no? Para hacer esa transferencia de capacidades y que se entienda esa lógica. Gracias, chicas. Espectacular la presentación, muy, muy sencilla, hasta para desburrarnos, como dijo Alfredo. Bárbaro. Buenísimo, Gracias, muchas gracias. Bueno, No tenemos más consultas por lo pronto hoy. Bueno. Ahí está Javier. Ah, no, Javier ya acaba de hablar, ¿no? Ok. No, ahí tenemos una última, Javier. Ahí le pedimos. Sí, buenas. Sí, Javier, te escuchamos. ¿será que ahí? Se volvió a mutear. Se volvió a mutear. Sí. Hola, ¿se me escucha? Ahí sí. Perfecto. Ahí, perfecto. Ah, y para comentarles, el año pasado se perdieron contratos por más de 3.000 toneladas de carbón vegetal que se exportaba a Italia, porque la cadena de supermercados empezó a exigir el sello de gestión forestal sustentable y la empresa exportadora no la tenía. Así que es algo que cada vez empieza a aparecer como una exigencia y que nos empieza a cerrar mercados. Y como consulta, ¿existe para este programa algún tipo de financiamiento como el que tenemos para la certificación CERFOAR? Porque nosotros estamos certificando la norma argentina, la forestal, y hay una línea específica de financiamiento para este tipo de actividades para las empresas. No sé si en esto también puede gestionarse algún tipo de asistencia de ese... En ese sentido trabajamos mucho con las cadenas porque son ustedes los que conocen las fuentes de financiamiento. No existe a nivel, digamos, nación, una línea específica para este tipo de desarrollo de herramientas. Nosotros sí tenemos contacto con la Secretaría de Cambio Climático a nivel nación y estamos viendo a ver qué capacidad hay desde el sector público de financiamiento, pero hasta la fecha no hemos conseguido un acompañamiento positivo. Pero bueno, lo que nosotros decimos es, no se piensen que es un costo demasiado grande, es un costo que se puede llegar a abarcar. Lo importante es que cuantos más seamos, por más dividimos el costo y mayor es el provecho que sacamos. Entonces siempre intentamos hacer, además, obviamente tenemos un costo de membresía y después tenemos la división del costo de consultoría. Depende ese costo de consultoría, si ustedes me dicen, no, queremos ir por 10 unidades funcionales, obviamente que esto va a tener un impacto. Entonces, por ahí a veces conviene ir por las 2 unidades funcionales que más fuerte o más necesitamos y después ir incrementando ese número de unidades funcionales. Pero la idea es, acá un poco primero sondear cuál es el interés sectorial y después, dentro de todos los que estamos interesados, dentro de ese ecosistema, empezar a ver cómo esto lo hacemos económicamente viable. Tenemos ahí una última pregunta de Cristian Sorsón. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Cristian de APA, de la provincia de Santa Fe. Bueno, primero agradecerle por la invitación y por la exposición, la verdad que es muy bueno. La pregunta es, ¿cómo seguimos ahora, digamos, concretamente? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí mostraba, digamos, una línea de trabajo, digamos, pero concretamente, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Quién coordinaría este programa, digamos? Básicamente esa era la pregunta. Muchas gracias. Buenísimo, Cristian, muchas gracias. Sí, la idea es, terminada esta reunión, les vamos a estar enviando la presentación y les vamos a adjuntar la nota de adhesión. Aquellos interesados completan la nota y nos los mandan al correo que va a estar referenciado, que es el programa argentino Carbono Neutro, y ahí tanto Natalia como yo estamos por detrás, y entonces vamos a ir empezando a recolectar las adhesiones. Una vez que nosotros alcancemos un número representativo, nos ponemos de vuelta en contacto y queda la coordinación a cargo del programa.
Así que la idea es que ustedes muestren su aval o su intención de participar para que nosotros sepamos con qué equipo seguimos trabajando y vamos avanzando y planteando los próximos pasos. Bien, tenemos ahí una última pregunta, y ya con esta sí cerramos, de Luis. Luis. Si por favor se puede desmutear, Luis. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho escuchar estos temas, porque bueno, somos una institución fervorosa dependiente de la gestión ambiental y creo que ya está incorporado esto en nuestro sector productivo. La pregunta es si, supongamos que ya conseguimos el grupo consultor, si esa calculadora puede ser integrada a una plataforma digital de gestión agronómica. Es decir, si yo estoy trabajando con cualquiera de las plataformas digitales actuales, llámese Auraban, Geosistemas, GeoAgro, Albor, bueno, hay varias, esa calculadora que hagamos como algodón pueda ser integrada al sistema de gestión para que automáticamente en el eslabón primario, hablando de eslabón primario, se pueda ir viendo la autogestión de la carbono neutralidad. Esa es la pregunta principal. Sí, totalmente, porque la calculadora que genera, o sea, nuestro manual de cálculo lo que hace es generar unas planillas Excel. Esas planillas Excel después se comparten con actores productivos de la cadena. Ustedes son los dueños de esos calculadores porque son ustedes los que los desarrollan. Ahora, si ustedes me dicen que están trabajando con determinadas plataformas, el mismo camino ha recorrido, por ejemplo, las ginosas, en donde uno va viendo que todas esas prácticas agronómicas que van cargando les permiten a ustedes ir completando el calculador. Así que sí, son totalmente compatibles y lo que hace la calculadora es que está totalmente abierta, o sea, no existe una receta de fondo. Eso a nosotros nos gusta mucho subrayarlo. Nosotros les pasamos, o sea, el resultado de su trabajo dentro de la mesa sectorial es la receta completa, no es parte de la receta, con lo cual ustedes son libres de después trabajarla como quieren. Lo que nosotros necesitamos es que todos calculen, ¿sí? Y que entiendan que esto es cada uno adentro de su campo, adentro de su planta, calculando. Es la única forma de sacarle provecho al desempeño. Si no, es de vuelta, trabajar por valores por defecto, que son fotos en donde no podemos quedar bien parados. Y la última, abarca los 3 alcances, el 1, el 2 y el 3, en un sistema GPC o IPCC. Si quieres, Nati. Sí, la idea es, trabajar siempre pensando, en los alcances tenemos que pensar, por ahí todo lo que es commuting no es lo que está, en general no es lo principal abordado, sí lo que es alcance 1 y alcance 2, siempre pensando que el alcance lo estamos seteando, en esos 3 alcances igual del ciclo de vida estamos cortando el ciclo en el puerto. ¿Por qué? Porque lo estamos pensando como herramienta de gestión de las emisiones, donde el principal impacto o el principal control y el ejercicio de poder trabajar y mejorar nuestra eficiencia está hasta el puerto de salida. Y pensando siempre que estamos hablando de emisiones por producto, ¿sí? No por emisiones organizacionales. Estamos pensando cuánto es la tonelada de fibra, cuánto llega a una prenda de vestir, cuánto, ¿sí? Así que vamos por ahí. Sí. Correcto, ¿no? Y informar nomás, hay un trabajo que realizó el ingeniero Carlos Mondino del INTA Santiago del Estero, donde un grupo de trabajo hizo un cálculo del ciclo de vida del producto del jean, digamos, de la prenda de jean, que puede ser un antecedente, digamos, válido para lo que se haga. Todos los grupos consultores lo que hacen es primero un relevamiento de toda la información disponible. No es el objetivo del programa repetir nada. O sea, toda la información que haya sectorial se toma y sobre esa base se construyen las herramientas, ¿sí? O sea, todos los estudios que están se relevan y sobre eso construimos algo para que nos sirva a todos, ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, ese estudio del GIN es sumamente valioso, lo que necesitamos es que todos empecemos a replicar ese cálculo para todos poder empezar a minimizar ese impacto del próximo GIN, ¿sí? Entonces, es por eso, ese es el objetivo del programa. Muchas gracias, muy amable. No, de nada, Luis. Bueno, si les parece, vamos haciendo el cierre, Sabín, Natalia. Perfecto. Bueno, de parte de la Bolsa de Comercio del Chaco, le agradecemos la presencia, en especial a Sabín y a Natalia, que habitualmente nos ilustran en estos temas, y la verdad que todo el mundo creo que coincide que la presentación ha sido
exquisita. También saludo a nuestros colegas de las otras bolsas, las autoridades de la bolsa que participaron, a los actores de la cadena algodonera que han participado, y tal como comentaba Sabine, ha sido una muy buena convocatoria, así que esperemos que se puedan sumar y adherir, digamos, a la futura mesa algodonera. Así que bueno, sin más, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chaucito. Hasta luego.